Mi corazón se congeló cuando recibí la llamada de mi hijo piloto. Mamá, es imposible. Tu nuera Clara está en mi vuelo a París, pero acabas de decirme que está en casa bañándose. En ese mismo instante, oí pasos bajando la escalera. Una voz familiar dijo: «Qué bien que ya estás en casa». Miré a la persona que hablaba. El mismo rostro que mi hijo juraba que estaba a kilómetros de distancia, abordando un avión. Fue entonces cuando me di cuenta de que había una impostora viviendo bajo mi techo. Pero antes de continuar, asegúrate de estar suscrito al canal y escribe en los comentarios: ¿desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Siempre me he considerado una buena observadora. Como viuda de 67 años, he vivido con mi hijo mayor, Miguel, su esposa Clara y mi nieto Lucas, de 8 años, en la misma casa durante casi una década. Nuestros días transcurrían con una rutina tranquila en los suburbios de São Paulo, donde el drama más grande solía ser cuando mi nieto derramaba jugo en el mantel. Miguel trabaja como ingeniero en una constructora, saliendo temprano y volviendo tarde, siempre cansado pero satisfecho. Mi hijo menor, André, cumplió su sueño de la infancia de convertirse en piloto comercial, visitándonos solo unas pocas veces al mes debido a su agenda impredecible. En cuanto a Clara, mi nuera, siempre la consideré el modelo de la perfección, organizada, dedicada a su hijo, atenta con Miguel y cariñosa conmigo. Al menos, eso era lo que yo pensaba. Esa mañana de septiembre comenzó como cualquier otra. Miguel se fue a trabajar antes del amanecer, Lucas se subió al autobús escolar y Clara mencionó que se daría un baño rápido después de ordenar la cocina. Yo estaba lavando los platos del desayuno cuando sonó el teléfono. «Mamá, soy André. Tengo unos minutos libres durante una escala». La voz animada de mi hijo menor me alegró el corazón. Hablamos brevemente sobre su trabajo, sus escalas, hasta que su voz cambió de tono. «Mamá, acaba de pasar algo muy extraño. Clara está en mi vuelo». Me quedé confundida. «Imposible, André. Ella está aquí en casa, acaba de subir a bañarse». «Mamá, la estoy viendo en este preciso momento. Estoy en la cabina de pasajeros y está sentada en primera clase junto a un hombre bien vestido. Se ven íntimos». Un escalofrío me recorrió la espalda. «Debes estar equivocado. Clara está aquí, oigo la ducha encendida». «No estoy equivocado. Reconozco a mi cuñada y para confirmar, acabo de verificar la lista de pasajeros. Clara Monteiro, asiento 3A». En ese momento, oí que la ducha se apagaba. Mi corazón se aceleró. «Tengo que colgar, André». «Llámame después», susurré, guardando el teléfono en el bolsillo de mi delantal. Clara bajó las escaleras, con el pelo mojado, usando un vestido azul claro. «Doña Teresa, voy al mercado. ¿Necesita algo?» «No, querida», respondí, forzando una sonrisa mientras la observaba con cada detalle. Era Clara, sin duda, el mismo rostro delicado, los mismos ojos marrones, la misma sonrisa amable. ¿Cómo podía estar en dos lugares al mismo tiempo? Después de que se fue, me senté en la mesa de la cocina, temblando. La llamada de André martillaba en mi mente. Él no mentiría sobre algo así, pero tampoco podía negar lo que mis propios ojos habían visto. Clara había estado en nuestra casa hace unos minutos. En las semanas siguientes comencé a prestar más atención. Pequeños detalles que antes pasaban desapercibidos, ahora parecían gritarme. Había días en que Clara era dulce y paciente con Lucas, cantándole para que se durmiera. En otros, apenas miraba al niño, respondiendo con irritación cuando él pedía ayuda con la tarea. Un día escribía con la mano derecha, al siguiente usaba la izquierda. «Estoy practicando», me explicó cuando le pregunté. A veces salía diciendo que iba al mercado con una blusa blanca y volvía usando una completamente diferente. Comencé a documentar todo en un viejo cuaderno. Anotaba las horas a las que salía, lo que vestía, su humor, cómo trataba a Lucas. Parecía una locura, pero cuanto más observaba, más convencida estaba de que algo estaba muy mal. «Abuela»,
me preguntó Lucas una tarde. ¿Por qué mamá a veces es tan buena y otras veces tan enojona conmigo? Ayer me ayudó con mi dibujo y dijo que era hermoso. Hoy ni siquiera quiso mirarlo. Su carita confundida me rompió el corazón. No era solo yo la que notaba los cambios. Mi vecina Elena también comentó. Teresa, tu nuera parece diferente cada día. La semana pasada me saludó tan alegremente. Me preguntó por mis nietos. Ayer pasó por mi lado en la calle y ni siquiera me reconoció. No le conté a nadie mis sospechas. ¿Cómo explicar algo tan absurdo? ¿Que mi nuera tal vez no era una sola persona? ¿Que tal vez había alguien haciéndose pasar por ella? Miguel trabajaba tanto que apenas notaba las inconsistencias, y yo no quería preocuparlo sin pruebas concretas. Finalmente, decidí que necesitaba descubrir la verdad. Una mañana de jueves, cuando Clara dijo que iba al mercado, esperé unos minutos y la seguí. Me puse un pañuelo en la cabeza y mantuve la distancia, mi corazón latiendo tan fuerte que pensé que ella podría oírlo. En lugar de seguir el camino habitual hacia el mercado, Clara giró por una calle estrecha que conducía a un barrio más sencillo. Caminaba con un propósito, sin mirar atrás. Me escondí detrás de un poste cuando se detuvo frente a una pequeña casa con paredes despintadas y llamó a la puerta. La puerta se abrió y Clara entró. Esperé casi una hora, escondida en la esquina, hasta que la puerta se abrió de nuevo. Se me heló la sangre en las venas. 2 mujeres salieron, idénticas en apariencia, pero vestidas de manera diferente. Una era Clara con el vestido que usaba cuando salió de casa. La otra usaba ropa más sencilla, pero tenía exactamente el mismo rostro. Se abrazaron rápidamente antes de seguir en direcciones opuestas. Volví a casa corriendo, mi mente un torbellino. Necesitaba contárselo a alguien, pero ¿quién me creería? Llamé a mi amiga de toda la vida, Carmen. Necesito verte ahora. Es urgente, le dije, mi voz temblorosa. Nos encontramos en la cafetería de la esquina, donde compartí mis descubrimientos, mostrándole mi cuaderno de notas. Carmen escuchó sin interrumpir. Sus ojos se abrieron de par en par a medida que yo describía lo que había visto. Teresa, esto parece una locura, pero tienes que seguir tu instinto. Si algo malo está sucediendo, necesitas proteger a tu familia. Cuando regresé a casa, Clara, o quien quiera que fuera, estaba en la cocina preparando la cena, actuando como si nada estuviera mal. La observé en silencio, preguntándome cuántas veces me había engañado, cuántas veces una extraña había dormido bajo mi techo, fingiendo ser parte de mi familia. Esa noche no pude dormir. La imagen de las 2 mujeres idénticas no salía de mi mente. ¿Quién era la verdadera Clara? Y lo que es más importante, ¿por qué esta elaborada farsa? A la mañana siguiente, tomé una decisión. Tenía que volver a esa casa y descubrir quién era la otra mujer. Esperé hasta que Clara saliera para llevar a Lucas a la escuela, y salí justo después, mi corazón latiendo aceleradamente mientras rehacía el camino del día anterior. La casa parecía aún más pequeña a la luz del día, con un pequeño porche de madera y cortinas descoloridas en las ventanas. Respiré hondo y llamé a la puerta, tratando de controlar el temblor en mis manos. Una joven abrió la puerta. No era Clara, sino una muchacha delgada con el pelo recogido en un moño apretado. ¿Puedo ayudarla?, preguntó, con una mirada desconfiada. Necesito hablar con la chica que vive aquí, respondí, mi voz más firme de lo que esperaba, la que se parece a mi nuera. La joven vaciló, mirando hacia atrás como si buscara orientación de alguien dentro de la casa. Finalmente, abrió más la puerta. Pase, mi nombre es Livia, soy amiga de Julia. Julia, un nombre que nunca había oído antes, pero que pronto cambiaría todo lo que creía saber sobre mi familia. La casa era simple pero limpia, con muebles desgastados y algunas fotos enmarcadas en las paredes. En un rincón, una anciana tosía en una cama improvisada. El olor a medicinas llenaba el aire. «Espere aquí», dijo Livia, desapareciendo por una puerta.
Unos minutos después, regresó acompañada por una mujer que me hizo detener el corazón. Era exactamente igual a Clara. El mismo rostro, los mismos ojos, la misma estructura corporal. La única diferencia era la expresión de miedo en su mirada y la sencillez de su ropa. «¿Señora Teresa?», preguntó, su voz un susurro. «¿Quién es usted?», pregunté directamente. «¿Por qué es idéntica a mi nuera?». La mujer se sentó lentamente, con las manos temblorosas. «Mi nombre es Julia. Clara es mi hermana gemela». Un silencio pesado cayó sobre nosotras. Gemelas. Clara nunca había mencionado tener una hermana, mucho menos una gemela idéntica. «Continúe», insistí, necesitando escuchar toda la historia. «Fuimos separadas al nacer», explicó Julia con la voz baja. «Nuestra madre biológica no tenía medios para criar a 2 niñas. Clara fue adoptada por una familia rica. Yo me quedé con mi madre adoptiva, doña Elisa», señaló a la señora en la cama. «Crecimos en mundos completamente diferentes. Ni siquiera sabía que tenía una hermana hasta hace 3 años, cuando nos encontramos por casualidad en una clínica médica». Livia se acercó, poniendo una mano en el hombro de Julia. «Cuéntale toda la verdad». Julia respiró hondo, las lágrimas comenzando a formarse. «Clara me buscó después de que se enteró de mí. Al principio pensé que era para que tuviéramos una relación de hermanas, pero ella tenía otros planes. Me ofreció dinero para que me hiciera pasar por ella a veces». «¿Por qué?», pregunté, mi estómago contrayéndose. «Para que ella pudiera encontrarse con alguien sin levantar sospechas». La revelación me golpeó como un puñetazo. Clara estaba engañando a mi hijo y usaba a su propia hermana gemela como coartada. «Al principio me negué», continuó Julia, «pero mi madre adoptiva se enfermó mucho. Necesitábamos dinero para las medicinas, para el alquiler. Clara ofreció una cantidad que no pude rechazar». Miré a la señora en la cama, su respiración difícil, y sentí una mezcla de compasión y rabia. Comprendía la desesperación de Julia, pero no podía perdonar la manipulación de Clara. ¿Cuántas veces ha estado en mi casa, fingiendo ser Clara? «Muchas», admitió Julia, avergonzada. «Me enseñó cómo actuar, qué decir, incluso cómo escribir de forma parecida a ella. Pero nunca fui buena en eso. Soy zurda, Clara es diestra. A veces olvidaba detalles, me ponía nerviosa». «Mi nieto lo notó», dije, recordando las palabras de Lucas sobre cómo su madre cambiaba de comportamiento. «Él sentía la diferencia entre ustedes dos». Julia se cubrió el rostro con las manos. «Lo sé. Intenté ser amable con él, pero no soy actriz. Clara me decía que no me encariñara, que solo fingiera. Pero, ¿cómo no encariñarse con un niño tan dulce?». Miré las fotos en las paredes. Ninguna de ellas mostraba a Julia con Clara. Era como si sus vidas nunca se hubieran cruzado formalmente. ¿Dónde está Clara ahora? En París, con Ricardo. Es ejecutivo de una multinacional. Se conocieron hace 2 años y se enamoraron. O al menos eso es lo que Clara dice. El nombre Ricardo resonó en mi mente. André había mencionado que Clara estaba sentada junto a un hombre en primera clase. Todo comenzaba a tener sentido. Los frecuentes viajes al mercado, los cambios de humor, la ropa diferente. ¿Por qué me cuenta todo esto ahora? «Porque estoy cansada de mentir», respondió Julia, levantando la mirada. «Cada vez que voy a su casa, veo lo bueno que es Miguel, lo cariñoso que es Lucas, cómo me trata usted con respeto. No soporto ser parte de esta farsa». Livia intervino. Intenté convencerla de que se detuviera hace meses. Le dije que esto terminaría mal para todos. Pero Clara amenazó con dejar de ayudarla financieramente si Julia no continuaba. Sentí el peso de la situación sobre mis hombros. Había descubierto la verdad, pero ¿qué haría con ella? ¿Cómo le diría a Miguel que su esposa no solo lo engañaba, sino que también usaba una doble para encubrir sus aventuras? «Necesito pruebas», dije finalmente. «Algo que pueda mostrarle a Miguel para que me crea».
Julia y Livia intercambiaron miradas. Después de un momento, Julia se levantó y fue a un cajón, sacando un sobre. Clara me envía instrucciones por escrito. Detalles sobre lo que debo hacer, cómo actuar, cuánto tiempo quedarme. También hay recibos de las transferencias bancarias. Y hay cartas de ella para Ricardo que encontré cuando me dio ropa para usar. Tomé ese sobre como si fuera una bomba a punto de estallar. Dentro estaba la prueba de la traición, del engaño, de la manipulación que había sucedido bajo mi propio techo. «¿Qué van a hacer, señora?», preguntó Julia, con la mirada ansiosa. «Lo que cualquier madre haría», respondí, guardando el sobre en mi bolso. «Proteger a mi familia». Antes de salir, miré a Julia por última vez. A pesar de la apariencia idéntica, ahora podía ver cuán diferente era de Clara. Había una bondad genuina en sus ojos, un remordimiento sincero. «Julia, usted no es culpable de la maldad de su hermana», le dije suavemente, «pero necesita dejar de ser su cómplice». Ella asintió, con las lágrimas cayendo libremente ahora. «Lo sé, solo no sabía cómo salir de esta situación». «Ahora tiene una oportunidad», respondí. «Vamos a acabar con esta farsa». El camino de regreso a casa fue el más largo de mi vida. Cada paso parecía más pesado que el anterior, el sobre en mi bolso ardiendo como una brasa. ¿Cómo le diría a Miguel que la mujer con la que había construido una vida, la madre de su hijo, vivía una doble existencia? Al llegar a casa, la encontré vacía. Clara, la falsa Clara, que ahora sabía que era Julia, había llevado a Lucas a la escuela y aún no había regresado. Miguel estaba en el trabajo. Me senté en la mesa de la cocina, vaciando el contenido del sobre. Las cartas eran explícitas, describiendo encuentros pasados y planes futuros. Clara le escribía a Ricardo con una pasión que nunca había demostrado por mi hijo. Hablaba sobre un futuro juntos, sobre cómo estaba cansada de su vida mediocre y cómo soñaba con vivir en París con él. Había instrucciones detalladas para Julia. «Quédate en la casa hasta el viernes. Miguel rara vez nota cualquier diferencia. Solo asegúrate de no usar la mano izquierda frente a él. Y, lo que era aún más doloroso, no te encariñes con Lucas. Él no es tu hijo, es solo parte del arreglo». Los extractos bancarios mostraban transferencias regulares a una cuenta a nombre de Julia Álvarez, un apellido diferente al de Clara, evidencia de sus orígenes separados. Sumas considerables, siempre en los días en que Clara supuestamente viajaba. Guardé todo de nuevo cuando oí que la puerta principal se abría. Julia entró, luciendo nerviosa, vistiendo la ropa que pertenecía a mi nuera. «Doña Teresa», saludó, intentando mantener la farsa. «Puede parar, Julia», respondí con calma. «Ya sé todo». Su rostro palideció y dejó caer la bolsa que llevaba. Por un momento, pensé que se iba a desmayar. «Siéntese», le ofrecí. «Necesitamos hablar sobre lo que sucederá ahora». Julia se hundió en la silla, luciendo al mismo tiempo aliviada y aterrorizada. ¿Se lo va a contar todo a Miguel? Eventualmente sí. Pero primero necesito entender mejor esta situación. Le serví un vaso de agua, observando cómo sus manos temblaban al tomarlo. «¿Cuándo regresa Clara de París?» «Mañana por la noche. Me envió un mensaje diciendo que llegará tarde y que debo irme sin que nadie se dé cuenta». «¿Y cómo suelen hacer ese intercambio?» «Ella me envía un mensaje cuando está de camino. Yo salgo por la puerta trasera, la encuentro en la parada de autobús a 3 cuadras de aquí. Nos cambiamos de ropa en el baño de la cafetería de la esquina». La frialdad del esquema me sorprendió, tan calculado, tan impersonal, como si fuera solo una transacción comercial y no una traición devastadora. ¿Cuánto tiempo ha estado sucediendo esto? «Casi 2 años», respondió Julia, con los ojos fijos en el suelo. «Desde que conoció a Ricardo en una fiesta de la empresa de Miguel. Irónicamente, fue Miguel quien los presentó. La cruel ironía de la situación no se me escapó.
Mi hijo, sin saberlo, le había presentado a su esposa al hombre con el que lo engañaría. ¿Y Lucas? ¿Cómo maneja él estos cambios? El rostro de Julia se suavizó al mencionar a mi nieto. Se da cuenta más que nadie. A veces me pregunta por qué soy diferente. Intento ser amable con él, pero Clara me advierte que no cree lazos. «A usted le gusta», observé. «¿Cómo no me va a gustar?», respondió, con lágrimas en los ojos. «Es un niño maravilloso, inteligente, sensible». Clara no se da cuenta de la suerte que tiene. En ese momento, algo cambió dentro de mí. La rabia que sentía por Julia comenzó a transformarse en algo más complejo. Ella también era una víctima de las manipulaciones de Clara, atrapada en circunstancias desesperadas, tratando de cuidar a su madre adoptiva enferma. ¿Qué pasará con su madre si deja de recibir dinero de Clara? Julia suspiró profundamente. No sé. Las medicinas son caras. El alquiler siempre está atrasado. Trabajo como costurera, pero no gano lo suficiente. La conversación fue interrumpida por el sonido de la puerta. Lucas regresando de la escuela solo, como lo hacía los miércoles cuando tenía solo mediodía. «¡Abuela! ¡Mamá!», exclamó, corriendo a abrazar a Julia, que vaciló por un segundo antes de abrazarlo de vuelta. Observé la escena con el corazón roto. Lucas abrazaba a alguien que creía que era su madre, sin saber que la verdadera estaba a miles de kilómetros de distancia, planeando abandonarlo. «¿Cómo te fue en la escuela hoy, querido?», le pregunté, intentando mantener la normalidad. «Genial. Saqué la nota máxima en el trabajo de ciencias». Se volteó hacia Julia. «Mamá, ¿me ayudas con el próximo proyecto? Es sobre el sistema solar». Vi el conflicto en los ojos de Julia, el deseo de decir que sí, de involucrarse, contrarrestado por el conocimiento de que no estaría allí para ayudarlo. «Claro, mi amor», respondió finalmente, acariciando su cabello. Cuando Lucas subió a cambiarse de ropa, me volví hacia Julia. «Esto no puede continuar». «Lo sé», susurró, «pero tengo miedo de lo que Clara hará cuando descubra que se lo conté todo». «Deje a Clara conmigo», respondí con una determinación que no sabía que poseía. Ahora necesitamos decidir cómo vamos a proceder. Pasamos el resto de la tarde elaborando un plan. Miguel llegaría tarde esa noche. Una reunión importante en la empresa. Lucas estaría durmiendo. Sería el momento perfecto para confrontar a Clara cuando llegara de París. Julia aceptó no aparecer para el intercambio habitual en la parada del autobús. En cambio, estaría en nuestra casa, escondida en mi habitación. Cuando Clara llegara, frustrada por no encontrar a Julia, yo la confrontaría con las pruebas. «¿Qué pasará conmigo después?», preguntó Julia, con el miedo evidente en su voz. «Usted no es la villana de esta historia», le respondí. «La ayudaremos a usted y a su madre de alguna manera». Esa noche, después de que Lucas se durmiera, Julia y yo nos quedamos sentadas en la sala en silencio, esperando. Ella había llamado a Livia, pidiéndole que se quedara con su madre, explicándole la situación. Ahora estábamos juntas, unidas por circunstancias que nunca podríamos haber imaginado. Miguel llamó para avisar que dormiría en la oficina. El proyecto requería que trabajara toda la noche. Sentí un nudo en el pecho, sabiendo que mañana su vida cambiaría para siempre. «¿Cómo se conocieron?», le pregunté a Julia, tratando de llenar el tenso silencio. «En la clínica de salud del barrio. Yo estaba acompañando a mi madre. Clara estaba allí haciéndose exámenes de rutina. La recepcionista nos confundió, llamó mi nombre cuando era su turno. Cuando nos vimos, fue como mirarse en un espejo. ¿Qué dijo ella? Se sorprendió, luego sintió curiosidad. Intercambiamos números de teléfono. Me invitó a tomar un café, me hizo muchas preguntas sobre mi vida, mi familia. Descubrimos que nuestros certificados de nacimiento tenían el mismo hospital, la misma fecha. Investigamos y confirmamos que éramos gemelas separadas al nacer. ¿Y cuándo le propuso este arreglo? Julia bajó la mirada. Unos meses después, dijo que necesitaba un favor, que pagaría bien.
Al principio eran solo unas horas, luego días enteros. El reloj marcaba casi la medianoche cuando oímos el sonido de llaves en la puerta. Julia se levantó, asustada, pero le hice una señal para que se escondiera en mi habitación, como habíamos acordado. La puerta se abrió y Clara entró, arrastrando una pequeña maleta con ruedas. Se detuvo bruscamente al verme sentada en la oscuridad de la sala. «¿Mamá? ¿Qué hace despierta tan tarde?» «Esperándote, Clara», respondí, encendiendo la luz. O debería decir, esperando para saber la verdad sobre tu doble vida. El rostro de Clara se congeló en una máscara de sorpresa, rápidamente reemplazada por una expresión calculadora que nunca había visto antes. Fue como si una máscara se hubiera caído, revelando a una persona completamente diferente de la que creí conocer durante tantos años. «No sé de qué está hablando», respondió, tratando de mantener la compostura mientras dejaba la maleta en el suelo. «Regreso de una visita a mi amiga Denise, como le avisé». «No me mienta más, Clara». Mi voz salió más firme de lo que esperaba. «Sé que estaba en París con Ricardo. Sé lo de Julia, su hermana gemela. Sé de toda la farsa que ha creado». Ella palideció, sus ojos calculando rápidamente sus opciones. Por un momento pensé que iba a negarlo todo, pero luego sus hombros se cayeron y una sonrisa fría apareció en sus labios. «¿Cómo se enteró?», preguntó, abandonando la pretensión. «André la vio en el avión a París, el mismo día que supuestamente estaba en casa». Clara se rió, un sonido sin humor que me puso los pelos de punta. Siempre supe que tener un cuñado piloto era un riesgo. ¡Qué inconveniente! La frialdad con la que hablaba me sorprendió. ¿Dónde estaba la mujer que creí conocer todos estos años? ¿La madre dedicada? ¿La esposa amorosa? ¿Por qué, Clara? ¿Por qué hacerle esto a Miguel, a Lucas? Tiró el bolso en el sofá y soltó un suspiro impaciente. Mire a su alrededor, Teresa. Esta casa, esta vida, es asfixiante. Miguel es un buen hombre, pero es tan predecible. Trabaja como un robot, llega a casa, cena, duerme, repite, sin ninguna ambición más allá de su pequeño ascenso anual. Ricardo es diferente. Él tiene visión, planes grandiosos. Estamos a punto de mudarnos a París de forma permanente. ¿Y Lucas? ¿Su hijo de 8 años que la adora? Algo vaciló en su mirada, pero solo por un segundo. Lucas estará bien. Miguel es un buen padre, y al parecer a Julia le gusta jugar a la mamá. Tal vez pueda continuar en el papel, ya que parece haberse adaptado tan bien. La crueldad de sus palabras me dejó sin aliento. ¿Cómo alguien podía hablar así de su propio hijo? ¿Y cuánto tiempo pretendía mantener esta farsa?, pregunté. ¿Cuánto tiempo pensó que podría tener 2 vidas paralelas? El tiempo necesario para organizar todo. Ricardo está finalizando la transferencia a la oficina de París. En unas semanas, simplemente desaparecería. Miguel recibiría los papeles del divorcio, y listo. ¿Realmente cree que sería tan simple? ¿Que podría abandonar a su hijo sin consecuencias? Clara se encogió de hombros. La gente sigue adelante. Los niños son adaptables. En ese momento, oí un sonido que venía del pasillo. Julia había salido de la habitación y estaba parada, observando a su hermana gemela con una mezcla de miedo y repulsión. Clara la vio y su rostro se endureció. «Tú», dijo con desprecio. «Debí haber adivinado que no serías confiable. ¿Cuántas veces te dije que no te involucraras? Era un trabajo simple. Fingir ser yo, seguir instrucciones, recibir el dinero». «Simple para usted», respondió Julia, su voz temblando. «No para mí. No cuando tenía que mirar a los ojos de ese niño que pensaba que yo era su madre. No cuando veía a Miguel trabajando hasta tarde para dar una vida mejor a la familia que usted está abandonando». Clara puso los ojos en blanco. «Siempre tan dramática. Por eso tuve que ser más severa con Lucas cuando te reemplazaba, para compensar lo mucho que lo malcriabas cuando estabas en mi lugar». La revelación cayó como una bomba. Las veces en que Lucas estaba confundido sobre por qué su madre a veces era cariñosa y otras veces fría,
No eran solo Julia y Clara alternándose. Era Clara siendo deliberadamente más dura para corregir el cariño que Julia le daba al niño. «Usted es monstruosa», susurré. «Soy práctica», corrigió Clara. Y hablando de ser práctica, ¿qué pretende hacer ahora, Teresa? ¿Contárselo todo a Miguel? ¿Destruir la familia? Lucas sería el más perjudicado. La familia ya está destruida, respondí. Usted se encargó de eso. Clara se acercó, su tono de repente conciliador. Piénselo bien, podríamos llegar a un acuerdo. Yo le doy a Miguel la custodia total de Lucas, no pido pensión, desaparezco silenciosamente, sin escándalos, sin traumas innecesarios. Es mejor para todos. Mejor para usted, quiere decir. Para todos, insistió. Miguel mantiene su dignidad. Lucas no necesita saber que fue abandonado. Usted mantiene a su familia unida de alguna forma. Miré a Julia, que parecía tan diferente de su hermana en ese momento, a pesar de los rostros idénticos. Había bondad en sus ojos, remordimiento genuino. ¿Y Julia?, pregunté. ¿Qué pasa con ella? Clara se encogió de hombros. Ella vuelve a su vida. Ya le pagamos lo suficiente para las medicinas de la vieja por un buen tiempo. Mi madre, corrigió Julia, con la voz firme. La mujer que me crió cuando nuestra madre biológica no pudo quedarse con ambas. Como sea, respondió Clara impaciente. El punto es que podemos resolver esto discretamente. Nadie necesita lastimarse más de lo necesario. La miré, a esta mujer que durante años consideré parte de mi familia, y vi solo a una extraña. Una extraña fría, calculadora, que trataba las vidas humanas como piezas en un tablero. No, respondí con firmeza. No habrá acuerdo. Miguel merece saber la verdad. Lucas merece padres que lo amen genuinamente. El rostro de Clara se endureció. Está cometiendo un error. Piense en el escándalo, en el trauma para Lucas. El trauma ya existe. Cada vez que trató a su hijo con frialdad para compensar el cariño de Julia, lo lastimó. Cada mentira que contó, cada momento en que prefirió estar con otro hombre en lugar de con su familia, todo eso ya causó daño. Clara tomó su bolso, su rostro una máscara de furia contenida. Haga lo que quiera, pero sepa que Miguel nunca será el mismo después de que sepa. Los hombres tienen egos frágiles. Ser traicionado, engañado por tanto tiempo, puede que no se recupere. Mi hijo es más fuerte de lo que cree, respondí, mucho más fuerte de lo que usted merece. Clara se volteó hacia Julia, que permanecía en el mismo lugar, temblando ligeramente. ¿Y tú? ¿Crees que vas a ganar algo con esto? ¿Que vas a tomar mi lugar como en un cuento de hadas? No seas ingenua. No quiero su lugar, respondió Julia con dignidad. Solo quiero dejar de mentir. Dejar de ser cómplice en herir a personas buenas. Clara se rió, un sonido áspero y sin alegría. ¡Qué noble! Veremos cuánto dura esa nobleza cuando tu madre necesite medicinas que no puedes pagar. Encontraremos una solución, intervine. Una que no implique engañar y manipular a las personas. Clara sacudió la cabeza, como si estuviéramos siendo ridículamente ingenuas. Voy a pasar la noche en un hotel. Mañana volveré a buscar mis cosas. Si quieren contárselo a Miguel antes de eso, es su problema. Se dirigió a la puerta, deteniéndose solo para decir: «Y Teresa, no crea que esto ha terminado. Todavía tengo derechos legales sobre Lucas». Cuando la puerta se cerró detrás de ella, Julia se desplomó en el sofá, temblando incontrolablemente. «¿Ella siempre ha sido así?», le pregunté, sentándome a su lado. «No sé», respondió Julia. «Cuando nos conocimos, parecía tan interesada, tan amable. Pero con el tiempo me di cuenta de que era solo curiosidad, no cariño. Ella siempre me vio como una herramienta, nunca como una hermana». Nos quedamos sentadas en silencio por unos minutos, procesando todo lo que había sucedido. «¿Qué haremos ahora?», preguntó Julia finalmente. «Primero, usted pasará la noche aquí. No es seguro volver a casa a esta hora.
Mañana hablaré con Miguel. Él merece escuchar la verdad de mí, no de Clara. ¿Y Lucas? La mención de mi nieto me partió el corazón. Por ahora no le diremos nada. Los niños se dan cuenta de más de lo que imaginamos, pero necesitamos encontrar las palabras adecuadas, en el momento adecuado. Esa noche fue la más larga de mi vida. Preparé el cuarto de huéspedes para Julia, que se durmió exhausta después de tanta tensión. Yo, sin embargo, no pude cerrar los ojos. Me quedé sentada en la cocina, repasando en mi mente los años de convivencia con Clara, buscando señales que debía haber notado, momentos en los que debía haberme dado cuenta de que algo andaba mal. Por la mañana, Miguel llamó para avisar que llegaría para el almuerzo. El proyecto había terminado antes de lo que esperaba. Sentí que mi estómago se encogía. La hora de la verdad se acercaba más rápido de lo que había imaginado. Julia apareció en la cocina, con los ojos hinchados de tanto llorar. «Buenos días», dijo tímidamente. «Buenos días», respondí sirviéndole café. «Miguel estará aquí para el almuerzo». Ella palideció. «Quizás sea mejor que me vaya antes». «No», le dije con firmeza. «Usted es parte de esta historia. Él necesita verlas a las dos, entender toda la verdad». «Tengo miedo», confesó. «Me va a odiar». «Miguel es justo. Estará furioso, herido, confundido, pero con el tiempo entenderá que usted también fue manipulada». Lucas se despertó poco después, radiante como siempre. Verlo abrazar a Julia, creyendo que era su madre, fue tan doloroso como revelador. La conexión entre ellos era genuina, diferente de la frialdad calculada de Clara. «Mamá, me prometiste que me ayudarías con el proyecto del sistema solar hoy», le recordó emocionado. Julia me miró, incierta. Asentí levemente. «Claro, mi amor», respondió. «Después del desayuno empezaremos». Los observé trabajando juntos en la mesa de la sala, cortando papel de colores para hacer los planetas, pintando, riendo. Julia tenía una paciencia natural con los niños que Clara nunca había demostrado. Era como si finalmente entendiera por qué Lucas se confundía tanto. Sentía la diferencia en el amor. Al mediodía, oí el coche de Miguel estacionarse. Mi corazón se aceleró. Le pedí a Julia que se quedara con Lucas en la sala mientras yo lo recibía. Miguel entró, cansado pero sonriente. «Mamá, qué bien huele. Estoy hambriento después de este maratón de trabajo». «Hijo», le dije, sosteniendo sus manos, «antes que nada necesitamos hablar. Algo muy serio ha sucedido». Su sonrisa desapareció, reemplazada por preocupación. «¿Qué pasó? ¿Lucas está bien?» «Lucas está perfecto. Está en la sala haciendo un proyecto escolar, pero es sobre Clara». Lo llevé a la cocina, lejos de los oídos de Lucas, y le conté todo. Sobre la llamada de André, mis sospechas crecientes, el descubrimiento de Julia, la confrontación con Clara la noche anterior. Le mostré las cartas, los extractos bancarios, todas las pruebas que había reunido. Miguel escuchó en silencio, su rostro pasando de la incredulidad al shock, a la rabia, y finalmente a un dolor tan profundo que me rompió el corazón presenciarlo. «¿Dónde está ella ahora?», preguntó cuando terminé, su voz casi irreconocible. «En un hotel». Dijo que volvería hoy a buscar sus cosas. «¿Y esa Julia está aquí?» «En la sala con Lucas. Ella se preocupa genuinamente por él, Miguel. Fue manipulada tanto como tú». Miguel se pasó las manos por el rostro, respirando profundamente para controlarse. «Quiero verla». Llamé a Julia a la cocina, pidiéndole a Lucas que continuara su proyecto solo por unos minutos. Ella entró vacilante, con el rostro pálido de nerviosismo, tan parecida a Clara físicamente, pero con una energía completamente diferente. Miguel la miró fijamente en silencio, viendo a su esposa y simultáneamente a una extraña. «Lo siento mucho», susurró Julia, con lágrimas cayendo por su rostro. «Sé que no hay palabras que puedan arreglar lo que hice, pero estoy verdaderamente arrepentida». Miguel continuó en silencio,
procesando la situación imposible. ¿Por cuánto tiempo?, preguntó finalmente. ¿Cuántas veces has estado en mi casa, en mi vida, fingiendo ser mi esposa? Julia respiró hondo. Empecé hace casi 2 años. Al principio, eran solo unas horas o un día. En los últimos meses, periodos más largos, a veces una semana entera. ¿Y Lucas? ¿Cómo reaccionaba él a ti? Él notaba las diferencias, respondió Julia. Preguntaba por qué su madre a veces era cariñosa y otras veces fría. Era Clara quien lo trataba con distancia, no yo. Yo me encariñé con él. Miguel cerró los ojos por un momento, como si intentara bloquear el dolor. ¿Cómo pude no darme cuenta? ¿Cómo no noté que a veces estaba con una persona completamente diferente? Clara planeó todo cuidadosamente, le expliqué. Ella me dijo que rara vez se veían durante el día debido a tu trabajo. Y Julia, bueno, ella intentaba seguir las instrucciones de Clara lo mejor posible. Pero aún así, insistió Miguel con la voz ahogada, una madre se daría cuenta. Un marido se daría cuenta. Lucas se dio cuenta, dijo Julia suavemente. Él siempre supo que algo andaba mal, solo que no entendía qué. Un silencio pesado cayó sobre nosotros 3. La enormidad de la situación parecía imposible de procesar por completo. ¿Qué hago ahora?, preguntó Miguel, más para sí mismo que para nosotras. ¿Cómo le cuento a mi hijo que su madre, que la mujer que creí conocer? No necesitas decidir todo ahora, le respondí, apretando su hombro. Pero Clara dijo que volvería hoy a buscar sus cosas. Necesitamos estar preparados. Miguel asintió lentamente. Quiero que Lucas esté fuera de casa cuando ella venga. Él no debe presenciar lo que pueda pasar. «Puedo llevarlo al parque», ofreció Julia tímidamente. Miguel la miró con una expresión compleja, desconfianza mezclada con una comprensión reacia de que Julia realmente se preocupaba por su hijo. «No», respondió finalmente. «Aprecio la oferta, pero no sería apropiado ahora». «Mi madre puede llevarlo». Julia bajó la mirada, aceptando el rechazo como justo. «¿Y tú?», preguntó Miguel. «¿Qué harás después de que todo esto termine?» «Regresaré con mi madre adoptiva. Intentaré reconstruir mi vida, encontrar un trabajo mejor para pagar sus medicinas». Vaciló. «Pero antes, quiero que sepa que entenderé si quiere que nunca más me acerque a Lucas». La sinceridad en su voz era innegable. Por más involucrada que estuviera en la situación, Julia también había sido víctima de la manipulación de Clara. Las horas siguientes pasaron en un borrón de tensión. Llevé a Lucas a casa de una amiga de la escuela, inventando una excusa sobre una sorpresa que estábamos preparando en casa. Miguel llamó a su abogado, buscando orientación sobre los próximos pasos legales. Julia permaneció en silencio, sentada en el cuarto de huéspedes, esperando. Poco después de las 3 de la tarde, oímos un coche estacionarse. Clara había regresado, como había prometido. Miguel se puso de pie en el centro de la sala, con los hombros rígidos, el rostro una máscara de determinación. Julia permaneció en la cocina, fuera de la vista, pero lo suficientemente cerca como para presenciarlo. Me coloqué al lado de mi hijo, decidida a apoyarlo en lo que sería uno de los momentos más difíciles de su vida. Clara entró como si nada hubiera pasado, con un elegante vestido azul marino y gafas de sol. Se las quitó al ver a Miguel parado allí, claramente esperándola. Así que Teresa se lo contó, observó, sin mostrar sorpresa. Me imaginé que esto pasaría. ¿Es todo lo que tiene que decir? La voz de Miguel temblaba de rabia contenida. Después de años de mentiras, después de usar a su propia hermana para engañarme mientras usted estaba con otro hombre. Clara suspiró, como si estuviera lidiando con un niño difícil. Miguel, seamos adultos. Los matrimonios terminan. La gente sigue adelante. Sí, podría haber manejado la situación de una manera más convencional, pero debe admitir que estaba tan ocupado con su trabajo que apenas notaría mi ausencia de todos modos. Sus palabras crueles golpearon a Miguel como una bofetada. ¿Cómo puede? Y Lucas,
¿Él tampoco notaría la ausencia de su madre? Lucas lo tiene a usted, tiene a su abuela. Y al parecer tiene a mi hermana, a la que parece encantarle jugar a la mamá. Clara miró hacia la cocina, donde podía ver a Julia parada en el umbral. ¿Verdad, hermanita? Julia no respondió, manteniéndose firme bajo la mirada venenosa de su hermana. Vine a buscar mis cosas, continuó Clara. Después de esto, mi abogado se pondrá en contacto sobre los términos del divorcio. Sugiero que acepte la custodia completa de Lucas. Será más fácil para todos. Más fácil para usted, quiere decir, replicó Miguel, para poder comenzar su nueva vida sin impedimentos. Clara se encogió de hombros. Llámelo como quiera. La realidad es que no tengo vocación para la maternidad. Lucas estará mejor con usted. ¿Cómo puede hablar así de su propio hijo?, pregunté, incapaz de contener mi indignación. Honestidad, Teresa, algo que tal vez esta familia podría haber usado más. Miró a su alrededor. ¿Dónde está Lucas? Me imagino que lo enviaron lejos para no presenciar este confrontamiento melodramático. Está con amigos, respondió Miguel secamente. Y tiene razón en una cosa, él está mejor lejos de usted. Clara sonrió, una sonrisa fría que nunca llegó a sus ojos. Veo que estamos de acuerdo en este punto al menos. Ahora, si me disculpan, voy a buscar mis cosas. Subió las escaleras con la misma elegancia de siempre, como si simplemente estuviera saliendo para un compromiso social, no abandonando a su familia. Miguel se desplomó en el sofá tan pronto como ella se perdió de vista, la fachada de fuerza momentáneamente rota. Me senté a su lado, sosteniendo su mano en silencio. ¿Cómo pude casarme con alguien así?, susurró. ¿Cómo no vi quién era realmente? Ella nos engañó a todos, respondí suavemente. Vivió una mentira durante tanto tiempo que se volvió una experta en perpetuarla. Julia se acercó vacilante. Miguel, sé que no tengo derecho a decir nada, pero Clara siempre fue muy buena en mostrarle a la gente exactamente lo que querían ver. Estudiaba a las personas. Aprendía cómo complacerlas, cómo manipularlas. Miguel la miró, viendo por primera vez no solo la copia de su esposa, sino una persona distinta, con su propia voz, sus propias experiencias. «¿Realmente te preocupas por Lucas, verdad?», preguntó, su voz más suave. Julia asintió, con lágrimas en los ojos. «Más de lo que puedo explicar. Comencé esta farsa por desesperación, para ayudar a mi madre, pero con el tiempo, Lucas se volvió importante para mí. Cada vez que Clara me pedía que la reemplazara, yo secretamente me alegraba de poder verlo de nuevo». Un ruido en el piso de arriba interrumpió la conversación. Clara bajaba las escaleras, arrastrando 2 maletas grandes. «Mandaré a buscar el resto después», anunció. «Por ahora, esto es suficiente». Miguel se levantó. «Clara, antes de que se vaya quiero que sepa, haré todo lo que sea necesario para proteger a Lucas. Él merece estabilidad, merece amor genuino». «Qué conmovedor», respondió ella, arrastrando las maletas hasta la puerta. «Haga lo que crea conveniente. Mi abogado se pondrá en contacto». Se detuvo en la puerta, mirando a Julia una última vez. «En cuanto a ti, hermanita, espero que hayas disfrutado de tu pequeña aventura en la vida de los demás. Recuerda que cuando la novedad pase, volverás a ser solo la hija de la costurera enferma, viviendo en ese miserable callejón». Julia enderezó los hombros, encontrando una fuerza que no había mostrado antes. «Prefiero ser quien soy, viviendo honestamente en el miserable callejón, que ser como usted, Clara». Clara puso los ojos en blanco. «Qué noble». «Veremos cuánto dura esa nobleza cuando la realidad toque a tu puerta». Y con esas palabras salió, cerrando la puerta detrás de sí con un golpe suave que, de alguna manera, sonó más definitivo que un portazo furioso. El silencio que siguió fue ensordecedor. Miguel, Julia y yo permanecimos inmóviles, como si hubiéramos sido golpeados por un huracán y aún estuviéramos tratando de evaluar los daños. «¿Y ahora?», preguntó Julia finalmente. «Ahora», respondió Miguel,
frotándose el rostro cansado. Necesitamos pensar en Lucas, en cómo contárselo, en cómo ayudarlo a entender. Los días que siguieron fueron una montaña rusa de emociones. Miguel presentó una solicitud de divorcio y de custodia total de Lucas. Clara, como había prometido, no impugnó la custodia, interesada solo en finalizar el proceso lo más rápido posible para comenzar su nueva vida en Europa. Lo más difícil fue explicarle la situación a Lucas. Después de muchas conversaciones con un psicólogo infantil, Miguel decidió contarle una versión simplificada de la verdad. Lucas, le dijo, sentado junto a su hijo en la cama, ya te diste cuenta de que a veces tu mamá parecía diferente, ¿verdad? El niño asintió seriamente. A veces era muy buena y jugaba conmigo. Otras veces parecía enojada, incluso cuando yo no había hecho nada malo. Eso sucedía porque... Miguel respiró hondo. Porque tu mamá tiene una hermana gemela. Son muy parecidas, pero son personas diferentes, y a veces, cuando tu mamá necesitaba viajar, la tía Julia venía a quedarse contigo. Los ojos de Lucas se abrieron de par en comprensión. Entonces eran dos personas diferentes. Yo sabía que algo era extraño. Sí, hijo. Y ahora tu mamá, ella decidió que necesita vivir en otro país. Ella no podrá estar con nosotros por un buen tiempo. El rostro de Lucas se contrajo en confusión y dolor. ¿Ya no me quiere? Miguel abrazó a su hijo con fuerza. Eso no tiene nada que ver contigo, Lucas. A veces los adultos toman decisiones difíciles que lastiman a otras personas. No significa que tú hiciste algo malo. ¿Y la tía Julia? ¿Ella también se va a ir? La pregunta tomó a Miguel por sorpresa. ¿Te gustaría volver a ver a la tía Julia? Lucas asintió vigorosamente. Ella era la mamá que más sonreía, la que me ayudaba con la tarea y no se enojaba cuando tiraba cosas. Las palabras inocentes del niño resumían perfectamente la situación. De alguna manera, él siempre supo la diferencia entre las dos, incluso sin entender completamente lo que estaba pasando. Al principio, Miguel se mostró reacio a permitir que Julia siguiera teniendo contacto con Lucas. La herida de la traición era demasiado profunda, la confusión demasiado grande. Pero con el tiempo, al ver la genuina preocupación de Julia por el bienestar del niño, comenzó a reconsiderar. Una tarde, unos 2 meses después de la partida de Clara, Miguel me llamó para una conversación seria. «Mamá, he estado pensando en Julia». «¿Qué hay de ella?», pregunté, notando la expresión pensativa en su rostro. Lucas pregunta por ella constantemente. La extraña. «¿Y eso te molesta?», pregunté con cuidado. Miguel suspiró profundamente. Al principio sí. Parecía incorrecto, como si estuviera reemplazando a Clara con alguien que se parece exactamente a ella. Pero ahora me doy cuenta de que para Lucas, Julia no es un sustituto. Es alguien a quien conoce, con quien tiene una conexión genuina. Ella realmente se preocupa por él. Estuve de acuerdo. ¿Viste cómo se devastó cuando todo salió a la luz? No por la exposición de la farsa, sino por el miedo de no volver a ver a Lucas. He estado visitándola regularmente, confesó Miguel, llevándole medicinas para su madre, ayudándola económicamente. Se negó al principio, pero insistí. No es justo que sufra las consecuencias de las acciones de Clara. Sonreí, orgullosa de la compasión de mi hijo, incluso en medio de su propio dolor. ¿Y cómo está ella? Trabajando duro. Consiguió un trabajo mejor como asistente en un taller de costura. Está cuidando bien de su madre. Hizo una pausa. Mamá, estoy pensando en invitar a Julia a que venga a visitar a Lucas. Oficialmente, como su tía. Sin secretos, sin mentiras. ¿Crees que sería confuso para él? Lucas es más fuerte y más perspicaz de lo que imaginamos, respondí. Él ya entendió la diferencia entre las dos, incluso cuando pensaba que eran la misma persona. Ahora que sabe la verdad, creo que sería feliz de tener a Julia en su vida. Y así fue. Julia comenzó a visitarnos los fines de semana,
trayendo pequeños regalos para Lucas, ayudándolo con las tareas escolares, participando en juegos de mesa con la familia. Ya no había pretensión, solo una tía cariñosa pasando tiempo con su sobrino. Con el tiempo, la presencia de Julia se volvió natural en nuestra casa. Miguel, inicialmente cauteloso, comenzó a apreciar su compañía. Hablaban sobre Lucas, sobre el progreso de la madre adoptiva de Julia, sobre los pequeños triunfos y desafíos del día a día. Un año después de la partida de Clara, recibimos la noticia de que se había casado con Ricardo en París. Miguel recibió la información con una calma que me sorprendió. «Ya no siento rabia», explicó cuando le pregunté. «Solo alivio por haber seguido adelante». «¿Estás realmente bien?», insistí, preocupada de que estuviera ocultando su dolor. Miguel sonrió, una sonrisa genuina que no veía desde hacía mucho tiempo. «Sí, mamá. Lo que Clara hizo fue terrible, pero de alguna manera nos liberó. Lucas está feliz. Yo estoy enfocado en el trabajo y en ser un buen padre, y tenemos a Julia, que trajo algo bueno a nuestras vidas». La mención de Julia vino con un brillo en los ojos que no me pasó desapercibido. En los meses siguientes, observé cómo la relación de Miguel y Julia florecía naturalmente, sin prisas, construida sobre una base sólida de respeto y admiración mutua. 2 años después del divorcio, Miguel me llamó para una conversación privada. «Mamá, necesito contarte algo. Tengo miedo de estar cometiendo un error, pero al mismo tiempo nunca he estado tan seguro de algo en mi vida». «¿Qué pasó, hijo?» «Estoy enamorado de Julia», confesó, luciendo al mismo tiempo aliviado y aprensivo. Sé que parece una locura, sé que es físicamente idéntica a Clara, pero son personas completamente diferentes. Julia es amable, honesta, trabajadora, me hace querer ser una mejor persona. Tomé sus manos entre las mías. «No me parece una locura, Miguel. Parece que viste más allá de la apariencia y encontraste a alguien verdaderamente especial. Pero ¿y Lucas? ¿No sería confuso para él? Lucas ya entiende que Julia no es su madre, sino alguien que lo ama profundamente. Creo que sería feliz de tenerla aún más presente en su vida». Unas semanas después, Julia aceptó la invitación de Miguel a cenar. Fue la primera de muchas. Observé con alegría cómo su relación floreció naturalmente, sin prisas, construida sobre una base sólida de respeto y admiración mutua. Un año después, Miguel le pidió matrimonio. Julia lloró, alternando entre sí y preocupaciones sobre lo que la gente pensaría. «No me importa lo que piensen», afirmó Miguel. «Conozco tu corazón. Sé quién eres». La boda fue una ceremonia íntima en el jardín de nuestra casa. Lucas, ahora de 11 años, fue el orgulloso padrino de su padre. La madre adoptiva de Julia, ahora más saludable gracias a los cuidados médicos adecuados, observaba con lágrimas de alegría. Hoy, 3 años después, nuestra familia está completa de nuevo. Julia trajo a su madre a vivir con nosotros, en un pequeño anexo construido especialmente para ella. Lucas la llama cariñosamente Abuela Elisa, teniendo 2 abuelas para mimarlo. Cuando miro a Julia ahora, ya no veo a la gemela de Clara. Veo solo a Julia, la mujer amable que entró en nuestras vidas a través de circunstancias extraordinarias y encontró su verdadero lugar. Clara rara vez se pone en contacto, excepto por tarjetas de cumpleaños impersonales para Lucas. Supimos por conocidos comunes que su matrimonio con Ricardo ya ha enfrentado varias crisis. Parece que la vida glamorosa que tanto deseaba vino con su propio conjunto de desafíos. En cuanto a mí, aprendí que a veces las mayores bendiciones pueden venir de los momentos más difíciles. Esa llamada de André, que parecía el comienzo de una pesadilla, terminó siendo el primer paso para liberar a nuestra familia de una elaborada mentira y encontrar una felicidad más auténtica. Lucas está creciendo fuerte y seguro, amado por personas que lo ponen en primer lugar. Miguel encontró un amor verdadero basado en la honestidad y el respeto mutuo. Y Julia,
que entró en nuestras vidas como una impostora involuntaria, se convirtió en el corazón de nuestra familia. La vida tiene una extraña manera de mostrarnos que incluso en las situaciones más improbables podemos encontrar redención y segundas oportunidades. Nuestra historia podría haber terminado en amargura y resentimiento. En cambio, elegimos el perdón, la comprensión y la valentía de creer que merecíamos algo mejor. Ahora, si te gustó esta historia, haz clic en el próximo video que aparece en la pantalla porque en él hay una historia de traición y un giro que nunca has visto antes.